Gusto en saludarla como siempre desde la redacción a Inés Capdevila. Inés, buen día Nación, ¿cómo estás, niña? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, reapareció el presidente y habló de los BRICS. ¿Me contás un poco de esto? Exactamente, esta mañana, hace muy poquito, el presidente Alberto Fernández anunció que Argentina es uno de los países que se va a sumar a los BRICS. Entre los países que se suman, además de Argentina, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Ellos todos se van a sumar a este grupo conformado por Brasil, Sudáfrica, Rusia, India y China. ¿Qué es el BRICS y cómo la puede ayudar a la Argentina en cierta forma? Porque no, como probablemente plantea el presidente Fernández, básicamente los BRICS son un foro de países en desarrollo, encabezados sobre todo por China e India, que tratan de compensar, de contrarrestar el poder de lo que ellos llaman la hegemonía occidental. ¿A quiénes meten en la hegemonía occidental? Al G7, básicamente. Los países más industrializados, los países europeos, Japón y Estados Unidos y Canadá. Ahí eso es básicamente lo que trata de hacer el BRICS. Un foro para darle más cabida a lo que se llama el sur global. ¿Le va a servir a la Argentina? Bueno, la primera incógnita, Luis, es si él o la próxima presidenta va a admitir que Argentina se mantenga en el BRICS. Y básicamente ya Patricia Bullrich acaba de decir en el Council of the Americas que ella no va a dejar que la Argentina entre a un foro en el que están Rusia e Irán. Y por el otro lado, probablemente Milei, que tiene como base de su política exterior no relacionarse con países donde la libertad está aplastada, probablemente también diga, de ser electo presidente, que no va a entrar al BRICS. ¿Por qué? Porque en China la libertad es un bien escaso, en Rusia la libertad es un bien escaso, en Arabia Saudita e Irán es un bien escaso. Por lo tanto, es muy difícil que logre congeniar con esos países. Bien, saliendo aquí, aunque manteniéndonos en la Argentina, en el panorama mundial, hay repercusiones de los robos, saqueos o lo que fuera, Inés. Por todos lados, repercusiones de lo que han sido los últimos 3 días de incertidumbre y volatilidad en varias provincias argentinas, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Fue reflejado te diría que la mayoría de los grandes medios del mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos y fundamentalmente en América Latina, un poco con asombro por lo que está sucediendo, pero también con un impacto limitado. ¿Por qué? Porque la Argentina ya no sorprende con este rumbo hacia abajo que tiene. Entonces los saqueos, si bien tuvieron repercusión y algunos se preguntaron, ¿es esto inflación, pobreza o una maquinación política? No tuvieron el despliegue que sí tuvo la semana pasada el sorpresivo triunfo en los pasos de Javier Milei. Bien. Bueno, cambiamos de tema y es realmente de una película de Hollywood con todos los aditamentos. Hoy Trump se entrega, ¿en qué condiciones? Se entrega exactamente. Por cuarta vez en muy pocos meses, Donald Trump se tiene que enfrentar a un procedimiento criminal. ¿Y qué quiere decir? Hoy se va a entregar en una estación de policía del condado de Fulton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo acusa también el estado de Georgia, como la justicia federal hizo el mes pasado, de haber querido interferir en las elecciones para cambiar el resultado. Recordemos este incidente, esta conversación telefónica que él tuvo con el secretario de Estado de Georgia, que es la persona que se encarga de las elecciones, y le dijo, necesito que me consigas 11.000 votos. Con eso damos vuelta a la elección. Bueno, esa frase está en el centro de los cargos que pesan sobre Donald Trump, a los que se va a tener que enfrentar hoy para ser procesado, luego arrestado muy brevemente y por supuesto liberado para enfrentar su cuarto juicio el año que viene durante la campaña presidencial. Bueno, la orden de los jesuitas va a poder decir que otra vez padeció de la expulsión, como a lo largo de tantísimos años en la humanidad. ¿Es expulsada de dónde, Inés? Exactamente, otra vez expulsada. Y también de América Latina. Esta vez el caso es en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega. Probablemente la dictadura que más se va reforzando a lo largo de los últimos años en América Latina, incluso más que Venezuela o que Cuba.
tuvo dos intervenciones con los jesuitas. Por un lado, confiscó todos sus bienes y luego, acusando a la orden de falta de transparencia económica, decidió disolverla. Esta es parte de una investigación del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia, a la que acusa de ser una de los principales bastiones de oposición al régimen. Va a ser muy interesante ver la repercusión del Papa, un jesuita, digo, con Ortega, y ver cuánto se embadurna con sus declaraciones en la política latinoamericana, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque además, recordemos, es la orden de Francisco, de Jorge Bergoglio, pero él, si bien se mantiene muy tenue respecto de Cuba y de Venezuela, muy tibia la postura del Papa respecto de esas dictaduras, respecto de Nicaragua es un poquito más enfática. No todo lo enfática para lo que es hoy el estado de la Iglesia en Nicaragua, la disolución de la orden jesuita, y recordemos, el principal obispo de Nicaragua está en prisión. Entonces, ha sido enfática, pero no todo lo que marita semejante situación. Bien, nos vamos a despedir con un tema que durante muchos días nos ocupó y en lo personal me olvidé de seguir. ¿Qué pasó en Uruguay y el agua? Volvió el agua a Uruguay, Luis, finalmente, luego de copiosas lluvias. El embalse de Paso Severino, que es el principal reservorio de agua dulce para la región principal de Uruguay, la región que comprende a la ciudad de Montevideo, por ejemplo, ya tiene más de la mitad de su caudal. Por lo tanto, el presidente Luis Lacalle Pou ayer anunció el final de la emergencia hídrica. Esta emergencia que verdaderamente tuvo en vilo a toda la población de Uruguay, sobre todo la de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque no había agua prácticamente, y la poca agua que salía era salada, porque las autoridades habían tenido que mezclar las reservas de agua dulce con agua proveniente de la historia del Río de la Plata, que es salada. Entonces, verdaderamente fue muy doloroso para los uruguayos esta situación. ¿Por qué? No solo por la falta de agua, sino por lo que representa la improvisación, la falta de planificación para un país que se precia de ser el más desarrollado de América Latina. Bueno, voy a despedirte, agradecerte, felicitar por el collar, no voy a decir nada más que eso, el collar hermoso que tenés puesto ahí, y abusar de la confianza y partir la pantalla para que le des la bienvenida para seguir en el panorama internacional a Cristian Martin, que está en Gran Bretaña, así que podés saludarlo, Inés. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Te veo muy de camisita, muy caluroso allá. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Inés? Un saludo grande a todos. Acá estamos en la lluvia de Camden Town, en el norte de Londres, el hogar de, donde se crearon los punks, donde se siguen juntando algunos punks, un centro de esta compra y venta tradicional de ropa usada que viene de la guerra y que se ha hecho un poco más turístico ahora. Pero bueno, un lindo placer saludarlos. Volví en mis vacaciones en Argentina, donde la pasamos bárbaro. Bien, bueno, agradecerle a Inés